trabajos de investigación de la gente de maestría. No cambié mucho la idea, digamos, de la entrega de la semana que viene, que es una presentación oral, el 25 de marzo. El lunes no nos vemos porque es festivo, nos vemos directamente el miércoles de la semana que viene para las presentaciones. Van a ser un pelín más largas, en vez de 10 minutos van a ser 15, porque se supone que ahora van a estar presentando más cosas. Obviamente tiene que haber un avance respecto de lo que ya vienen haciendo, y obviamente los estudiantes de pregrado espero que estén prestando atención a lo que se presenta y además pregunten los nombres. O sea, no que lleguen al examen, ay, no sé quién es. Eso espero. Lo que sí agregué, solamente por eso estoy haciendo un repaso, porque, uy, Dios, revisar esas cosas, o sea, hacen cualquier cosa, o sea, son raros. O sea, entonces hay que darle más instrucciones, porque son raros. Entonces, puse usar formato en la siguiente página, porque si no usan cualquier formato, lo que se les ocurre, es como... darles demasiada libertad es mala idea, ya me he dado cuenta, o sea, no sirve, o sea, la libertad no les sirve. Entonces, ya puse título, hay que poner el título. ¿Cuál es el título? ¿Quién ha escrito el documento? O sea, eso que es como, wow, como obvio, no. Va y ponen así, empiezan a escribir, es como, a ver, hay que poner el título del trabajo. O sea, cosas que uno cree que son obvias, pero no. O que va dentro de cada sección. No, tampoco. O sea, son gente rara. Y yo sé que hay gente que viene del pregrado, entonces es más raro todavía, porque digo, es como si no les pasó el pregrado nunca. O sea, no pasaron nunca por el pregrado. Raro, súper raro. Entonces, bueno, les puse acá cómo se cita, qué hay que poner en cada sección, qué tiene que ir en cada sección, como para ver si se entiende de qué va el trabajo. Y es simplemente rellenar, o sea, es tomar, en vez de poner título, dejar título, poner el título. Poner autor, poner el autor. O sea, no es difícil, y es el mismo formato. Complicado no es. Pero no, usted, o sea, el estudiante no sé por qué tiene una obsesión con dispararse en el pie, solitos. O sea, y acá les puse más instrucciones sobre cómo hay que hacer, cómo hay que escribir las cosas. Esto es lo que les doy a los de econometría básica de pregrado. Pero hay gente que llega a maestría y cero, no aprendieron nada. Cómo presentar una tabla, cómo presentar un gráfico, cómo presentar una regresión, cómo no presentar una tabla, cómo no presentar una regresión. Lo que les doy a los de econometría básica, o sea, eso es tipo de cosas, o sea, ¿qué es eso? ¿Qué es 0100001? A ver, pónganle el título, ¿qué es cada cosa? No 01. Pero bueno, ¿qué va a ser? Hay trabajo muy bueno, también te voy a decir eso. O sea, hay una distribución. ¿Okay? Pero es como que la cola baja es la que a uno es como, a ver, lo pone de mal genio a uno. Entonces ya está actualizado. Por favor, revisen. Obviamente, para la entrega de la semana que viene, yo normalmente no entrego un formato, ¿okay? Para la presentación, pero sí para el documento. Porque el documento tiene unas secciones muy claras que tienen que incluir. Ya para la presentación les dejo un poco más de libertad y ustedes verán si el formato les queda bien o les queda feo. O sea, eso ya es ustedes disparándonos en el pie, porque ahí sí tienen un tiempo limitado. Listo. Continuamos. Después de hacer un poco de catarsis. Continuamos con esto de educación. ¿Ok? Continuamos con esto de educación. Entonces ya hemos visto en la clase pasada, ahí, siempre hago un ligero repaso, ya habíamos dicho que haciendo varios supuestos, uno típicamente lo que busca es el valor presente neto de una inversión. Eso es lo que quizá en macro o en evaluación, o sea, en alguna clase lo tienen que haber visto. Estoy seguro. Si no lo vieron, no sé. O sea, o en macro, ¿lo vieron? Me dijeron el otro día. Bueno, en macro. Bueno, te usa también para evaluación de proyectos. O sea, que es básicamente el flujo de caja de un proyecto. Entonces ahí normalmente uno pone flujos negativos y hay un punto en donde vale la pena hacer el negocio, hay veces el punto donde no vale hacer el negocio. Lo mismo se usa para educación, donde básicamente es, si esto es positivo, vale la pena educarse, si es negativo, no vale la pena educarse. Es tan simple como eso. Entonces uno debería educarse siempre que el valor presente neto
de esa inversión sea positivo. Otra forma de verlo, como les había dicho en la clase pasada, y ahí es donde frenamos la clase pasada, es la TIR, la famosa tasa interna de retorno, ¿okay? De una inversión. Entonces, otra forma de eso es buscarle la tasa de retorno, ¿ok? Y compararla con esa tasa de interés. ¿Cuál es la idea? Que básicamente una posibilidad es, en vez de gastar la plata en esa inversión, es invertirlo, por darles un ejemplo simple, en un CDT. Entonces, renovarlo a ese CDT todo el tiempo y obtener una tasa de rentabilidad que ustedes ya conocen de antemano, que es ahí, la tasa interna de un CDT. Entonces, la idea es que eso es su costo de oportunidad, porque ustedes podrían quedarse con la plata y básicamente está la plata que implícitamente están perdiendo. La idea es que si van a hacer una inversión, debería esa tasa de rentabilidad ser superior, la tasa de inversión que van a hacer de esa rentabilidad, superior a la tasa de interés que ustedes ya conocen. Esa es típicamente la cosa que cuando los medios me buscan a mí como, ¿vale la pena comprar dólares? Y es como, a ver, para que valga la pena comprar dólares, el dólar tiene que subir tanto de acá hasta el final de un CDT. Y como que uno hace los cálculos rápidos, es como, no es tan buen negocio, digamos. O sea, que no vale la pena. O sea, como que el dólar se tiene que subir un montón, digamos. La misma lógica aplica acá. O sea, es como, esta es la tasa, básicamente su tasa de interés segura, que es un CDT, a menos que el banco se quiebre, que es improbable. Pero normalmente los bancos sí pagan la tasa de interés del CDT versus alguna tasa de inversión alternativa. ¿Ok? Entonces, la idea se define, la TIR, ¿okay? La tasa interna de retorno, como la tasa de descuento a la cual el valor presente neto de esa inversión es igual a cero. O sea, básicamente, cuando ustedes hacen el flujo, ¿okay? Y hacen el cálculo, de ahí despejan el R. Entonces, es básicamente, en vez de poner I, que sería la tasa de descuento, digamos, sacan el R. Eso, a manita, es muy difícil, digamos. O sea, eso normalmente uno lo saca con las máquinas. La máquina va iterando porque esto es un polinomio. O sea, no se despeja tan fácil. Lo que se hace en finanzas, y eso lo hacen todas las máquinas, es ir probando con diferentes R hasta que eso se hace cero. ¿Okay? Y esa es la solución. O sea, es una solución por iteración. O sea, eso no lo van a poder despejar. ¿Okay? Para que vayan sabiendo. O sea, no me digan como, ¡ay, qué difícil el profe nos puso eso en el examen! No solo que poner el examen, porque sencillamente no se puede. ¿Okay? A menos que tengan una calculadora financiera, que típicamente la gente no tiene calculadoras financieras. ¿Okay? Pero esa es la definición, ¿ok? O otra forma de verlo es la tasa de interés máxima a la que la persona podría endeudarse para invertir en el capital humano y no tener pérdidas. Es otra definición, me parece un enredo, pero la tienen que conocer, me parece que esto es lo que tiene sentido. Que es la tasa a la cual la TIR es, la TIR no, el valor presente neto es cero. Y la idea es que el individuo siempre debería educarse si la TIR, digamos, es superior a la tasa de interés nominal que hay prevalente en el mercado. Esa es básicamente la idea. Esa intuición sí la vamos a usar, ¿ok? Sí la vamos a usar. Entonces, típicamente, ¿qué hace? Dado lo que hemos estado hablando en la clase pasada y esta, especialmente la última, ¿qué determina que hace que la gente deba educarse? Típicamente que el tiempo de los retornos sea positivo, ¿ok? Cuanto más tiempo la persona considere que obtendrá mayor ingreso laboral, es más probable que desee educarse. Entonces, y eso, a ver, suena como obvio, pero no es tan obvio. O sea, básicamente en algún momento la gente deja de educarse porque dice, bueno, me puedo seguir educando, pero ¿cuántos retornos voy a obtener de esa inversión? Bueno, una cosa es ustedes se terminan de educar, por darle la universidad el ejemplo, a los 21 años, los 22 años, que se terminan de graduarse a los 30 años. O sea, hay una cantidad de años que están perdiendo, porque básicamente es el costo de oportunidad de ustedes. ¿Okay? O si ustedes ya adquieren pregrado, entonces ya se van por maestría, ya se van por doctorado, ya se van por postdoctorado. Bueno, en algún momento la gente dice, ya, no más, porque dice, bueno, ¿en qué momento obtengo retornos, digamos? O sea, esa es la idea. Entonces, obviamente, cuanto más tiempo haya para adelante, más probable es que la gente se eduque temprano que tarde. ¿Okay? Esa es la razón principal por la cual típicamente son los jóvenes quienes principalmente se educan. No significa que la gente mayor no se pueda educar, pero típicamente la gente mayor típicamente lo hace por otras razones diferentes a obtener retornos. ¿Okay? Usualmente. También,
aunque no estoy seguro de esto, digamos, últimamente, especialmente porque las mujeres últimamente se están educando mucho más. Yo creo que esto es bastante viejo, esta estadística. Pero racionalmente hablando, especialmente hace un par de décadas, o hace por lo menos 3 décadas, como que no era lo más racional, porque típicamente las mujeres no se insertaban en el mercado laboral, entonces, ¿para qué educarse tanto si al final del día se van a quedar en la casa? Entonces eso explicaba más o menos por qué ciertas mujeres no se educaban. Pero hoy en día eso ya no es el caso. Típicamente incluso hoy en día las mujeres se están educando más que menos. Tendría que calcularles, mentira, ya les calculé las estadísticas, o sea, ya lo tengo antes, digamos, o sea, eso no es cierto. Eso debe ser una afirmación un poco vieja. Ya hoy en día las mujeres están educando más, incluso que los hombres. Entonces esa afirmación ya no es cierto. ¿No? Y de hecho las mujeres incluso en el mercado laboral, como estamos viendo en el caso colombiano, ya en términos de hora, digamos, el retorno por hora es casi lo mismo que los hombres. Donde hay diferencias en otras cosas, pero en lo que es los retornos básicamente a trabajar es muy parecido también. Costos. Obviamente, esto sí es juega un rol clave en esta discusión. Y es lo que típicamente preocupa y vamos a volver mucho al tema de los costos. Porque típicamente, para la gente, el tema de los beneficios a veces es como muy incierto. Pero la gente sí tiene mucho más claro los costos. ¿Por qué? Porque típicamente es una cosa inmediata. Tanto los costos directos como indirectos. La gente, si bien no tienen calculado exactamente su costo indirecto, sí tienen una somera idea. ¿Okay? Dice, si yo en vez de educarme voy ya al mercado laboral, la gente más o menos sí tiene una idea de lo que podría ganar. Entonces, acá sí va a ser importante hablar entre esos directos e indirectos. Los costos directos, de nuevo, pueden típicamente reducirse por medio de becas o subsidios que provengan de las universidades, estados u otras entidades, típicamente las fundaciones. O el Estado también puede reducir esos costos directos y esos son los argumentos típicamente para una universidad pública y gratuita, por darles un ejemplo sencillo. Porque la idea es buscar que los costos directos para las personas sean cero. ¿Okay? Otra discusión, obviamente, que podríamos tener acá, de nuevo, todas estas cosas siempre se conectan con todo, es con qué se financian las universidades públicas y además, si las universidades públicas gastan bien esos dineros. Esa es otra discusión separada, no nos vamos a meter en esa historia. ¿Okay? Los costos indirectos, ¿okay? Eso sí es más difícil, típicamente. Especialmente entre personas de escasos recursos o personas ya adultas. Especialmente las personas de escasos adultos. Las personas adultas, no sé. Bueno, pasa que la persona adulta típicamente no se educa. Pero el costo indirecto, la idea es, por darles un ejemplo, en el programa Ser Pilo Paga, que ya se acabó, típicamente a la gente, porque era gente típicamente de escasos recursos, no solamente se les reducía a cero el costo directo, que era el costo de matrícula, sino que además se les daba un estipendio mensual. ¿Okay? La idea de eso era lógica, digamos, la idea era reducir también estos costos indirectos. O sea, básicamente los costos de manutención de la persona, porque no solamente da la matrícula, sino que tenga algo para vivir. ¿Okay? Si no, básicamente no toma, en muchos casos la gente de escasos recursos no toma la beca, porque dice, de algo tengo que vivir y mis papás no me pueden mantener, entonces no tomo la beca porque no tengo, entonces lo que se hacía, y típicamente estos programas funcionan así, el Estado en este caso le da un estipendio mensual. También las universidades hacen lo mismo en muchos casos. Que dice, usted de escasos recursos, no solamente le vamos a dar una beca, sino que además le vamos a pagar un estipendio para que usted se pueda sostener. Lo que sucede es que típicamente eso se hace, en el caso de las becas, por mérito. Entonces, por ejemplo, en el caso de Colombia, se usa con el saber 11. ¿Okay? Entonces, la persona tiene un saber 11 espectacular, dicen, bueno, a esta persona sí vale la pena. En cambio, típicamente, si es de escasos recursos y además el saber 11 le fue súper mal, típicamente la beca no se asigna. Pero también se estudia mucho. ¿Okay? Entonces, típicamente, como les digo, se hacen también subsidios para la persona para que no solamente el costo directo esté cubierto, sino el costo indirecto. Obviamente, cuanto más alta es la diferencia entre los ingresos de tener el título universitario, más probable que las personas deseen educarse. O sea, en cristiano, básicamente, en términos de este gráfico, volvemos al gráfico que ya hemos visto, cuanto más grande sea esta distancia,
obviamente es mucho más probable que la gente desee educarse. Por ejemplo, es súper interesante, lo que yo les contaba el otro día, creo que es en Guyana, que descubrieron petróleo y ahora hay no sé qué cantidad de jóvenes que se han metido a estudiar precisamente ingeniería de petróleos porque saben que esto se fue, pero como ad infinitum, digamos. O sea, entonces las posibilidades de conseguir un trabajo en el sector petrolero ahora en Guyana son altísimos. Entonces un montón de jóvenes allá están estudiando ingeniería de petróleo para insertarse en el mercado laboral y obtener altísimos ingresos. Entonces seguramente el nivel educativo en Guyana se va a aumentar un montón en los próximos años. Evidencia empírica. ¿Qué dice la evidencia respecto de estas intuiciones que tenemos? Bueno, la mayoría de los estudios en general calculan que las tasas de retorno a la educación oscilan entre 10 y 15%, depende de dónde estén parados. Pero más o menos estos son los retornos, ¿ok? Y por eso yo creo que la mayoría de la gente ya abandonó un poco esta literatura, por lo menos en términos de tratar de calcular los retornos de la educación, ¿ok? Al menos en esos términos. Entonces la idea es, y eso es básicamente los ingresos adicionales, que eso es lo que ustedes calculan en la ecuación de Mincer, más o menos sacan. Creo que en la ecuación de Mincer para Colombia esto está en 9%, pero más o menos siempre da 9, 10, quizá en alguno dado de 15. Ahora, si ese es un cálculo sesgado o insesgado, ya lo vamos a hablar, porque vamos a hablar de eso. Obviamente, ¿por qué? Porque eso fluctúa según el periodo de tiempo, el lugar donde se hace el cálculo, además la metodología, además las correcciones por sesgos que uno esté haciendo en la estimación. O sea, hay millones de razones por las cuales eso puede fluctuar. En ese librito, que yo le digo, ustedes no tienen, el otro día me quedé pensando, ustedes no tienen el acceso a mis presentaciones, pero sí tienen acceso a todos los libros. Entonces pueden ir a los libros y leer. No les va a hacer daño leer un libro. O sea, yo sé que ustedes como, no, ¿qué libro? No. Hay que leer papers, libros y demás. Cuando uno ve los trabajos de investigación, uno se da cuenta quién sí está leyendo cosas y quién no está leyendo nada. ¿Ok? Uno sí se da cuenta de eso. También hay un montón de diversos estudios dedicados a estudiar específicamente los retornos a la educación superior. ¿Ok? Entonces, esos son retornos a la educación en general, estos retornos a la educación superior. Obviamente, todo tu análisis, como siempre, tiene limitaciones. Ellos ya deben estar acostumbrados. Los retornos pasados no necesariamente van a reflejar los retornos futuros, sí, pero es lo mejor que uno tiene a mano. ¿Por qué? Porque básicamente lo que uno sabe del mercado laboral es que el mercado laboral va mutando. Entonces hay diferentes retornos de acuerdo a las épocas y de acuerdo a lo que se está demandando en el mercado laboral. Hay mucha heterogeneidad, obviamente también según el área de conocimiento y el sector económico. Entonces, obviamente hay gente, como siempre le digo a los estudiantes en econometría, le digo, o sea, por ejemplo, una vez me preguntaron a mí, bueno, ¿cuánto gana un economista? Yo qué sé, digamos, o sea, yo sé que no es la mejor respuesta en una clase de promoción de la carrera, pero es lo más honesto, digamos. ¿Por qué? Porque no es solamente el área de conocimiento, economía es un sector, pero depende de dónde se inserte el economista. Una cosa es si el economista, no sé, termina en una universidad perdida allá en la nada, dando clases en una universidad chiquitita, y otra cosa es que, qué sé yo, que se termina dedicando al área petrolera, haciendo estudios económicos para Ecopetrol. Bueno, seguramente en el segundo caso va a ganar mucho más. O sea, entonces no sé, digamos, la dispersión es medio grande, digamos, no le puedo dar a la persona una estimación certera de eso. Puedo sacar un promedio, pero no sé cuánto sería exactamente. Y además no se está controlando por la calidad. Entonces, obviamente, hay gente que se gradúa de diferentes universidades y eso lo sabe uno. Digamos, de hecho, esa es la competencia entre universidades, es tratar de proveer la mayor calidad posible de educación. Y típicamente, en función de la calidad de esa educación, los estudiantes terminan bien insertados laboral o no bien insertados laboralmente, porque típicamente ahí se juega un poco, que vamos a hablar un poquito de eso, el tema de la famosa señal, ¿ok? La educación como señal. Entonces, a veces la señal no tiene que ver con ceteris paribus, estas universidades yo considero que son de mejor calidad que estas otras universidades. Entonces, en una entrevista laboral, el que está haciendo recursos humanos dice, no, si no viene de estas universidades, ni lo entrevistamos. Pasa. ¿Okay? Eso pasa. Mucho estudio, entonces, están dedicados a estudiar todo eso que estoy hablando. ¿Okay? Factores que hacen que la gente primero se desempeñe muy bien académicamente y además después le vaya bien económicamente. Todo eso hace parte de economía de la educación.
En esta sección yo máximo, yo lo voy a tocar eso por arribita, me voy a meter. Supongo que en algún momento, bueno, mentira, sí estaban Gloria, Luz Karim y compañía tratando de armar la clase, pero estaba complicado porque cada uno estaba con muchas obligaciones directivas. En una de esas Gloria ahora se anime, pero vamos a ver. Pero yo sé que quieren abrir esta clase. Hay una clase específica y está codificada además, Economía de la Educación. Retorno a la educación superior. O sea, esto es retorno exclusivamente a educarse en la universidad. Y esto es la línea azul es de hombres, la línea naranja es de mujeres. ¿Qué es lo que se ve? Básicamente que los retornos son bastante significativos, porque básicamente esto significa que incluso en el 2007, tener la educación superior, la gente ganaba casi 3 veces, 300%, o sea, 3 veces, que lo que gana alguien de educación media. ¿Okay? Esa es una medición de retorno a la educación superior muy cruda, obviamente, sin hacer muchos ajustes, pero básicamente les está mostrando que son sustanciales, parecen haber caído por acá, en la pandemia se subieron, pero se han sostenido sistemáticamente altos. Y las diferencias de esos retornos calculados entre hombres y mujeres son muy parecidos. O sea, básicamente los hombres y mujeres ganan más o menos los mismos retornos por educarse con educación superior. Bien, dicho eso, y hablando, estos son lo que se consideran retornos privados, ¿ok? Eso cuando uno hace el cálculo y le pregunta a la gente, bueno, ¿cuánto gana usted? Listo, digamos, fácil. Eso es fácil, ¿ok? Fácil entre comillas, porque típicamente, como les digo, calcular sin sesgo ese retorno, esa es la parte difícil. Ahora bien, hay una cosa que se pondera también mucho, que son los famosos retornos sociales. Sociales. O sea, por eso me hace gracia cuando leo algunas cosas de, no, es que estos economistas piensan solo en el egoísmo de la gente, que piensan en los retornos privados. No, sí pensamos en los retornos sociales también. Lo que pasa es que retorno social es más difícil. No es tan fácil de calcular. Pero sí se piensa, digamos, de que están los retornos privados y también los retornos sociales de la educación. Sí se habla de eso, o sea, el economista sí lo tiene claro. Que hay mayores retornos para la gente que no solamente tienen que ver con esto. ¿Okay? Este es el valor presente neto desde el punto de vista del individuo. ¿Okay? O la TIR, si lo quieren ver, cualquiera de esos dos. Desde el punto de vista social, ¿okay? La idea es también excluir el costo de subsidiar la educación, así como el impuesto adicional que se obtiene de los ingresos laborales que obtiene el individuo. Eso es difícil de calcular. O a uno le toca, medio que sea dedito, más o menos, pero eso no es tan fácil, digamos, hacer. Por ejemplo, ¿cuántos serían los impuestos futuros que se obtendrían de una persona que gane más dinero? Eso es muy difícil de calcular. Si ya para la persona es difícil, imagínense proyectar su ingreso futuro, imagínense sobre ese ingreso además proyectar impuestos, digamos. O sea, eso es más complicado todavía. Entonces, esto es como muy a dedo, ¿ok? Pero la idea, teóricamente, por lo menos en la teoría, es tratar de evaluar si esos costos compensan los beneficios. Básicamente, por darle un ejemplo sencillo también, y que por eso uno sí lo puede aplicar en la práctica. ¿Todo el mundo conoce Serpi lo paga? ¿Saben de qué se trataba el programa? Uno sabe cómo funciona el programa. Pero, por ejemplo, conectado con esto, ¿cuál fue la principal crítica que tenía y la razón casi principal por la que se acabó ese programa? ¿La saben? Porque pues, los estudiantes que serán beneficiarios iban como para universidades privadas. Exacto. Entonces, esa fue la principal crítica que... Entonces, la idea es que básicamente el Estado estaba subsidiando. A ver, no estaba diseñado así, ¿no? No era que el estudiante tenía que ir a una universidad privada. Lo que pasa es que cómo se percibió, o sea, son lo que se llaman consecuencias no intencionadas de la política pública. Para muchos estudiantes, básicamente lo que ocurría era que la barrera para entrar a muchas universidades era monetaria. O sea, querían entrar a la universidad X, pero era tan costosa que la descartaban de su ecuación. Dado que el Estado le dio básicamente un free ride, lo que se llama un free ride, o sea, básicamente cubrió el 100% de esos costos, dijo, listo, entonces ahora ese costo es cero, entonces ceteris paribus entre ingresar a esta universidad, que desde el inicio me podía salir cero, a ingresar a esta universidad, que antes me salía X monto, ahora ese monto también es cero. Entonces prefiero ir a esto. ¿Okay? Entonces,
Una de las críticas que tenía es que dijeron, bueno, eso al final está actuando como un subsidio para las universidades privadas. ¿Okay? Entonces esa fue una de las grandes críticas que tuvo. ¿Okay? Entonces la idea, ¿por qué? Que eso que tiene que ver con que básicamente esos subsidios, en vez de financiar a las públicas, estaba financiando a las privadas, y si bien se podía ver unos beneficios futuros, hoy de ese programa casi no se beneficiaron las públicas. Entonces, por eso después surgió Generación E, y después de Generación E surgieron ya después Matrícula Cero, que fue básicamente destinar todos esos fondos a las públicas. Pero entonces eso entra de esta discusión, ¿okay? De si los costos en lo que está incurriendo el Estado le obtiene rendimiento más adelante. Esa es una discusión válida. ¿Okay? No la vamos a entrar acá, pero tiene que ver con esto de los retornos sociales. A eso me estoy refiriendo. Entonces, además de todo esto de los retornos, ¿okay? Que es una visión un poco, a veces la gente considera que es miope, incluso desde lo social, está el famoso tema de las externalidades. ¿Okay? Las externalidades. Eso es lo que ustedes ya deben haber visto en las otras clases. No me digan que no saben qué son externalidades. Si no saben qué son externalidades, tienen que volver varios semestres para atrás. ¿Okay? Eso en las clases sí lo vieron. Solamente que ustedes típicamente ven externalidades negativas, ¿okay? Como es la contaminación, como es el ruido, como es todas esas externalidades negativas. También hay que pensar en las positivas. La educación típicamente tiene una externalidad positiva en muchos ámbitos. Por ejemplo, la idea es que la sociedad también se beneficia de la educación. O sea, el individuo no solamente obtiene retornos privados para él, sino que el hecho de que esté más educado beneficia al resto de la sociedad. Esa es la idea. ¿Okay? Entonces, la idea es que esos beneficios sociales también se deberían agregar entre los beneficios. ¿En qué se diferencia eso? ¿Cuáles son esos beneficios que se consideran beneficios sociales? ¿Okay? Que hace que la sociedad esté mejor, no solamente el individuo, sino la sociedad. O sea, casi como que el individuo se beneficia, pero en la sociedad se beneficia aún más. Por ejemplo, menor desempleo y crimen. ¿Ok? Entonces, típicamente la gente, número uno, consigue trabajo más fácil, pero además la gente que está muy educada es muy raro que se dedique al crimen. ¿Ok? O sea, por ejemplo, ¿ustedes vieron Breaking Bad? Bueno, Breaking Bad es raro. ¿Ok? O sea, típicamente eso que uno ve en Breaking Bad no pasa, digamos. Alguien súper educado no termina dedicándose al crimen. Eso es extremadamente raro. Entonces, casi toda la serie se trata precisamente de cómo uno logra que los incentivos de esta persona súper educada se meta en esto, digamos. Eso es lo que de eso se trata la serie. Pero típicamente eso no pasa. Típicamente pasa lo que uno ve desde los ojos del protagonista, que ve que la gente que tiene su educación es 1000 veces más exitosa que él. ¿Ok? Eso es lo que no, porque entonces él es el bicho raro. ¿Ok? También hay mayor participación política y calidad de las decisiones políticas. Entonces, típicamente la gente más educada participa más, o sea, por ejemplo, en el debate público y va a votar más. ¿Okay? Típicamente la gente más educada vota más, ¿okay? En vez de menos. Y además se toman mejores calidades de decisiones políticas. Por eso esa parte es interesante cuando dice, bueno, pero ¿para qué me voy a educar si fulanito no tiene ni primaria y y yo digo, bueno, sí, pero las decisiones que se toman no creo que sean las mejores. ¿Okay? Ahí no está el buen debate, ¿no es cierto? Decir, bueno, está bien, una vez llegó al cargo, pero ¿desempeña bien el cargo? Bueno, en muchos casos no. ¿Okay? Después hay otra cosa que se consideran beneficios intergeneracionales. Típicamente, los hijos de padres más educados tienden a tener muchas mejores oportunidades. ¿Okay? O sea, típicamente también la educación es considerada como uno de los grandes mecanismos de ascenso social que existen. ¿Okay? Entonces, típicamente lo que históricamente se busca es que las familias, por ejemplo, que no tienen educación, por lo menos los hijos lleguen a primaria o secundaria. Y que los hijos de gente que tiene al menos secundaria lleguen a la universidad. Y la gente que ya tiene universidad, por lo menos llega a la universidad o más. ¿Okay? Entonces, ¿y por qué? Porque siempre se ha pensado, o por lo menos esa es la idea, que la gente con más educación va a tener mejor ascenso social. ¿Okay? También eso permite muchas más innovaciones. O sea, eso es trivial a veces. A ver, eso suena un poco trivial, pero no es tan trivial. En muchos otros países lo que han hecho, y ahí es donde entra todo esto, lo que yo les digo de desarrollo, por eso medio que me pongo los piecitos en otras clases.
los países que les ha ido bien, por ejemplo, eso es caso de estudio, por eso está la famosa clase de economía asiática. Los famosos traders asiáticos no solamente invirtieron en educación básica, sino que se ocuparon de que la gente que estaban educando, financiarla mucho para que hicieran patentes, ¿ok? Patentes, 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 innovaran, innovaran, innovaran. Y por eso ustedes hoy en día ven que China está sacando unas cosas increíbles. ¿Pero por qué? Por eso es una inversión de décadas, no solamente en educar a la gente, sino en invertir para que esa gente haga innovaciones. ¿Ok? ¿Okay? Si no, no funciona. Si no, no funciona la ecuación. O sea, la gente solamente que se eduque solo en un vacío, digo que mucho, mucho no sirve. También tiene que haber ayuda de parte del Estado y del Estado, sector privado, para que esa gente emerja, digamos, y esa idea se traduzca en algo real. Eso no es fácil. Todo eso que les estoy diciendo es lo que da lugar a subsidios, ¿ok? Para subsidiar la educación con fondos públicos. Pero volvemos. El lío siempre va a ser, y ahí es donde el tema de cerrar estas ecuaciones es difícil, es bueno, pero ¿hasta qué punto se subsidia? ¿Ok? ¿Hasta qué punto se subsidia? Bueno, esa es una pregunta abierta, ¿ok? Para otra clase como es de finanzas públicas, por ejemplo. Bueno, ¿hasta qué punto? O sea, ¿hasta qué punto debería un Estado subsidiar? ¿Debería subsidiar primaria, secundaria, universidad, posgrado, doctorado? ¿Hasta qué punto llegar? ¿Ok? Bueno, eso es complejo, digamos. Ahí es donde empieza a surgir la restricción presupuestaria del sector público. ¿Ok? Porque recuerden que detrás de todo subsidio, eso lo digo a todo el mundo, hay impuestos. Entonces hay que hacerle cerrar la ecuación. O sea, si no, la ecuación no cierra. Entonces hay que pensar eso, cómo se subsidia en algo que tenga grande rentabilidad. Pero desde el punto de vista social hay infinitos argumentos para subsidiar la educación. Eso sí es cierto. Bien, ¿qué dice el tema de por qué la gente se educa más o menos? Esa es buena pregunta. ¿Por qué hay gente que se educa más, hay gente que se educa menos? ¿Y cómo se conecta eso con la distribución de ingresos? Eso es súper interesante, digamos. Porque recuerden, al final del día la gente va al mercado laboral para obtener unos ingresos. Entonces, y la educación es el principal mecanismo por el cual la gente gana más o menos. Entonces, ¿cómo se conecta educación con la distribución de ingresos? ¿Ok? Entonces, típicamente, lo principal que se asume en todo esto es que las tasas de retorno de la educación son decrecientes. ¿Ok? Que la tasa de retorno de la educación es decreciente. Se piensa que es así. Estos son los años de escolaridad, o sea, la inversión en educación, y esa es la tasa de retorno de la educación. Entonces, ¿cuál es típicamente la idea? Que si ustedes tienen primaria, ¿ok? Hay unos retornos claramente positivos, pero a medida que ustedes ya van de primaria, secundaria, pregrado, posgrado, doctorado, bueno, eso se va reduciendo. O sea, sí ganan más, pero a una tasa menor. ¿Ok? Entonces, porque estos son porcentajes. ¿Ok? Estos son porcentajes. Entonces, la idea es que eso va bajando a lo largo del tiempo con cada año adicional. ¿Ok? Entonces, obviamente, hay unos retornos gigantes, obvio, a, por ejemplo, saber leer y escribir, sumar y restar. Y obviamente lo que adquieren en la universidad también es importante, pero ya son retornos relativamente pequeños respecto de leer y escribir. ¿Ok? Esa es la idea. Porque se va acumulando. O sea, y básicamente es por la razón por la cual la gente deja de estudiar. Vamos a verlo también por qué. Los retornos de la educación, ¿por qué se consideran decrecientes? Porque típicamente el conocimiento de las habilidades adquiridas, ¿okay?, son cada vez menores con más años de educación. O sea, ustedes, y además creo que también eso es un tema que se debe estudiar mucho. A medida que ustedes más estudian, más necesariamente se tienen que ir especializando en un campo. Por eso ustedes, por ejemplo, están estudiando economía, en vez de o sea, no pueden estudiar economía, política, literatura, pintura, o sea, se enloquecen, digamos. O sea, entonces, cada vez uno va especializándose. Eso también es lógico. Entonces, a medida que los retornos se van especializando y van obteniendo menores retornos. Y además está el otro tema, por eso también la gente frena, las capacidades para adquirir mayores conocimientos. ¿Ok? Entonces, obviamente, unas son las capacidades de ustedes cuando tengan 20, a cuando tengan 30, a cuando tengan 40, a cuando tengan 50. O sea, en algún momento la gente se cansa, ¿ok? Uno se va agotando, ¿ok? Las capacidades se pueden mantener muy bien, ¿no? Pero la gente se cansa, la gente se cansa. Por eso le digo a la gente que
Más vale que estudien bastante y bien alrededor de sus 20 años, porque después ya uno a los 30 le da un poco más de pereza. ¿Okay? Hay que sostener esa energía es difícil. ¿Okay? Y obviamente cada año de educación se vuelve más costoso. Obvio. Especialmente en términos de costo de oportunidad. ¿Okay? El costo de oportunidad se va volviendo cada vez más grande. ¿Okay? Porque ustedes van diciendo, bueno, que ya a los 17 yo tengo un costo de oportunidad relativamente bajo, ya a los 30 ya los costos de oportunidad son bastante más significativos. ¿Okay? Ni hablar si uno se pone a pensar en términos de familia, ¿no? Cuando uno ya está casado con hijos y demás, o sea, el costo de oportunidad se tiende a infinito, ¿no? Entonces dice, no, es que necesito traer plata a la casa ya. A menos, de vuelta, que a la persona la bequen y le cubran los costos indirectos y demás. Pero, obviamente, eso sí vuelve costoso. Y típicamente, a la gente de más años no la becan. ¿Ok? Esa advertencia para la gente joven. Traten de buscar todas las oportunidades que tengan antes de los 30. Después de los 30 no le dan nada aún. O sea, es rarísimo después de los 30 que a uno le den becas y demás. O sea, aprovechen todas las becas que puedan antes de cumplir 30. Después de eso no le dan nada. ¿Okay? Es muy raro que a uno lo becan después de los 30. ¿Por qué? Porque la idea es que ustedes obtengan retornos positivos. ¿Okay? Y cuando uno está más adelante en los años, a medida que van pasando los años, uno va envejeciendo, las posibilidades de obtener retornos positivos empiezan a bajar más. Entonces, ¿cuál es el equilibrio en el mercado de capital humano? La idea es que esto es lo que les ofrece el mercado a ustedes y estas son las decisiones que va teniendo la gente. O sea, en algún momento la gente va tomando diferentes decisiones de cantidad de años de educación. La pregunta es ¿por qué esto puede ser diferente? Esa es buena pregunta. Porque esas líneas horizontales pueden ser diferentes. La idea es que cada individuo se va a educar hasta el punto que el retorno, ¿ok?, de esa inversión sea igual a su costo propio de oportunidad. Básicamente, si eso es mayor, se va a educar más, y si es menor, entonces no vale la pena educarse. Entonces, típicamente la gente llega a ese equilibrio, se frena ahí. ¿Okay? El tema es esa línea, ¿qué determina esa línea? ¿Okay? Suponemos que cada individuo es un precio aceptante de la tasa de interés que le ofrecen en el mercado. Entonces, lo que pide el individuo es esto. Dice, yo me voy a educar hasta aquí. Para otra gente se va a educar hasta acá. Para otra gente se va a educar hasta aquí. El tema es qué hace que la persona acceda a esta tasa de interés o a esta tasa de interés o a esta tasa de interés. Esa es buena pregunta. De eso se trata toda esta teoría. Entonces, la idea es que, por ejemplo, los costos de financiamiento, ¿okay?, hace que las personas tiendan a educarse menos, entre tantas otras razones que pueden limitar el acceso a la educación. Entonces, si ustedes asumen, por un segundo, vamos a suponer eso, que todo el mundo se tiene que endeudar para educarse. Entonces, hay gente que solamente accede a tasas de intereses muy altas y otras tasas de intereses muy bajas. Obviamente, si las tasas de interés son muy bajas, se va a educar durante muchos más años. Si las tasas de interés son súper altas para esa persona, entonces se va a educar mucho menos. Esa es la intuición muy sencilla. Pero el tema es pensarlo por qué. ¿Okay? Porque hay diferencias en esa demanda de capital humano. El tema es por qué. ¿Qué hace que la gente tenga diferentes accesos? ¿Okay? Entonces vamos a buscar alguno de esos factores, no todos, porque son un montón. Pero típicamente la gente considera que hay diferencia en habilidad. Esa es la más típica, esa es la que estudiaron incluso en econometría básica, que hay una cosa ahí que es la habilidad no observada de la gente. ¿Eso sí lo vieron? Si no lo vieron, te toca repasar econometría urgente. También hay un tema sobre la incertidumbre sobre los retornos. ¿Okay? La gente a veces no sabe exactamente, digamos, cuáles van a ser sus retornos. Y después están las famosísimas restricciones de crédito. Eso también vamos a hablar. Entonces, vamos a hablar de esos 3 puntos, podríamos hablar de un montón de puntos en esta literatura, pero voy a tocar algunos nada más. Supongamos las diferencias en habilidad. Entonces, incluso si suponemos que el mercado de crédito es perfectamente competitivo, ¿ok? Entonces, pero suponemos que hay unas demandas diferentes de diferentes personas. Y supongamos que la persona B hace que la demanda de esa persona esté mucho más alta, porque sencillamente tiene más habilidades. ¿Okay? Entonces, incluso si esas dos personas, suponiendo que son las mismas, la persona es idéntica, pero uno tiene más habilidades que la otra, entonces una de ellas tiene mucha más demanda por años de educación que la otra. Así de simple. Entonces, lo que nos dice el mercado, los modelos de oferta y demanda, entonces la persona con más habilidad simplemente se va a educar más por eso. ¿Okay? Porque se enfrenta al mismo mercado de crédito, obviamente, y obviamente lo otro tiene que ver con las tasas de descuento.
¿no? Las tasas de descuento. Se puede pensar también que la primera persona, ¿okay?, la de demanda más baja, tiene una tasa de descuento más alta. O sea, las tasas de descuento mayores hace que la gente tiende a educarse menos. Lo que hemos visto como el tema del I, también eso se puede interpretar como una tasa de descuento. Entonces, las personas típicamente de escasos recursos tienen una tasa de descuento más fuertes. ¿Okay? Entonces, también tienden a educarse menos por eso. Entonces, en este modelo se interpretaría como una curva que está por abajo. ¿Okay? Entonces, se educan menos. Entonces, eso tiende a ocurrir con gente de recursos bajos, porque típicamente la gente de recursos bajos tiene necesidades muy urgentes, entonces ellos ponderan mucho más alto el consumo hoy que el consumo de mañana, ¿okay? Porque tienen básicamente muchas necesidades no satisfechas. Otro que puede pasar, ¿okay? Entonces, este es un factor, entonces, diferencia en habilidad o diferentes tasas de descuento, o incertidumbre sobre los retornos. Esa es buena pregunta. Entonces, puede haber, por las razones que sea, pensémoslo así de forma muy heterogénea, que hay dos grupos. Hay un grupo A y un grupo B. Entonces, de vuelta, supongan que esto no es una tasa de descuento, sino que la tasa lo que indica es incertidumbre de las personas. Para la gente, en una de esas dice, no, es que yo en una de esas, usted cree que va a obtener 100 pesos dentro de 10 años, casi con seguridad, yo creo que en 10 años no voy a ganar nada. ¿Okay? O que voy a ganar mucho menos. Suponen que ustedes van a ganar 50 pesos. Entonces, para esa persona, su tasa de retorno es más baja. Entonces, no vale la pena. ¿Okay? No vale la pena. Entonces, los individuos pueden no estar seguros cuánto van a obtener. Incluso si ambos individuos tienen las mismas habilidades, si el individuo A considera que va a obtener mejores retornos para cualquier cantidad de años de educación, que el individuo B puede tener una demanda, ¿okay?, acá. Básicamente le está pidiendo esto. Que el individuo B. Creo que tengo mezclados los gráficos. Es este gráfico. O sea, este individuo, si tiene más incertidumbre, va a demandar menos. Incluso ante escenarios perfectamente idénticos. ¿Okay? Esta persona va a demandar menos. O sea, ustedes pueden suponer que es el caso típico que se debate en Estados Unidos. Dice, si el afroamericano cree que incluso si tiene título universitario le van a pagar mucho menos que a la persona blanca, dice, no, yo no me voy a educar. Porque dice, mis retornos no valen la pena, digamos. En cambio, el blanco dice, no, yo estoy seguro que si me van a contratar, entonces esa persona se educa más. ¿Okay? Entonces, eso estructuralmente genera una diferencia de años de educación, incluso si ambos tienen el acceso al mismo mercado educativo, simplemente porque las personas no pondera igual. ¿Okay? La próxima vez voy a rotar estos gráficos. Entonces, ahí puedo llevar a que ciertos grupos se eduquen menos. Este es el gráfico de restricción de crédito. Entonces, uno es la diferencia de demanda, esto es restricción de crédito. Entonces, básicamente, y ahí es donde está el gran problema, la idea es que el individuo B accede a créditos más económicos que el individuo A. Entonces, el individuo A paga esta tasa de interés, el individuo B paga esta tasa de interés. Entonces, como le sale más barato el individuo B educarse, se educa más. La pregunta es por qué puede pasar eso en el mercado. Esa es la gran pregunta. Bueno, hay muchas razones por las que puede pasar eso. ¿Okay? La principal razón, si se atribuye a la diferencia, es en las familias. ¿Okay? O sea, porque típicamente las más pudientes son aquellas que pueden tener mucho más colaterales, con lo cual respaldar los créditos y así obtener acceso a tasas de créditos más bajas. Entonces, básicamente, estamos suponiendo que la única forma de acceder a la educación es con endeudamiento. Entonces, obviamente, si tengo una familia pudiente y dice, yo tengo todos estos activos, tengo tierras, tengo bonos, tengo acciones, tengo ahorros, entonces yo le voy a pedir plata a usted, si yo no pago, tengo todos estos activos con los cuales cubrir la deuda, entonces el banco le presta tasas más blandas, ¿okay? Más bajas. Y viceversa, si la familia no tiene nada, más complicado. ¿Ok? Obviamente, todo eso que estoy hablando, no actúa solo, ¿ok? Eso en general se considera que explica las disparidades, pero son todas esas cosas actuando en conjunto. Entonces, hay un montón de gente que pertenece a ciertos grupos, que no tienen activos, no tienen esto, tienen incertidumbre, tienen alta aversión al riesgo, que se terminan educando menos. Y viceversa, hay un montón de gente con muchos activos, con poca aversión al riesgo, que se educan mucho más.
¿ok? Entonces todo esto actúa de forma conjunta. Obviamente, ¿cuáles son las estrategias para reducir esas desigualdades en la práctica? Son múltiples. Subsidios a la oferta y la demanda, esa es la clásica. Entonces ustedes tienen, ¿cuál es un subsidio a la oferta? ¿Ok? ¿Cuál es un subsidio a la oferta? La educación. Sencillo. A las universidades, a las escuelas, a los colegios y a las universidades. ¿Okay? Esa es la clásica. ¿Okay? Financiarlas. O la demanda. Esa es la otra. ¿Cuál sería por subsidiar la demanda? Las becas. ¿Okay? Las becas. O becas, de vuelta, basadas en mérito y necesidad, que no necesariamente vienen de vuelta del sector público, puede ser del sector privado también. Las universidades estratégicamente pueden decir, usted le fue súper bien en el Saber 11, venga para acá. No pague matrícula, porque nosotros queremos que usted venga a la nuestra. ¿Okay? Eso pasa en todos lados. Crédito a grupos vulnerables, esa es otra. ¿Okay? Vamos a hablar un poquito de eso. Por ejemplo, ese es el argumento para la existencia del ICETEX. ¿Okay? Que es créditos para ciertos grupos, que no van, si no, no accederían. Pero ¿por qué surgen todas esas ideas? Porque básicamente el mercado de capital se considera que es imperfecto. ¿Okay? El mercado de capital es imperfecto. O sea, el problema clásico en educación, al menos, es que es imposible usar el capital humano como colateral. ¿Qué significa eso? Que ustedes no puedan utilizar como colateral su capital humano. A diferencia de otros tipos de capitales. ¿Qué quiere decir como colateral? Por ejemplo, cuando uno compra una casa o un auto, ¿qué ocurre? Casa y un auto son los más clásicos. Supongamos un auto. ¿Qué pasa con un auto? Si ustedes quieren comprar a crédito, no de efectivo, a crédito. Ya, o sea, tú das como una cuota inicial y luego pues... ¿Y si uno no paga? Pues no hay carro, ¿no? O sea, bueno, sí. ¿Cómo se llama eso? No te pueden quitar la educación. Exacto, ese es el problema. El carro sí te lo pueden sacar. Sí. La educación no. Ese es el problema. ¿Okay? O sea, básicamente el banco, o sea, no puede quitarle a ustedes el diploma y venderlo. ¿Se entiende? O sea, es un capital, ustedes saben que hay un retorno sobre ese capital, pero no lo pueden usar como colateral, ese es el problema. O sea, ustedes no lo pueden usar como contraprestación en el caso de no pagar. ¿Ok? Entonces los bancos típicamente no prestan plata para educación por eso, o lo prestan a tasas muy altas. Porque dicen, no, es que si yo le doy el crédito y usted no se gradúa, yo no tengo forma de cobrar sobre eso, digamos. ¿Ok? No tengo forma de cobrar sobre eso. O si usted se gradúa, pero no me pagó, entonces no tengo forma, o sea, de sacarle el diploma y venderlo en algún mercado. O sea, en las casas, los autos, los otros bienes sí. ¿Ok? Bueno, en el caso de las tarjetas de crédito no sé cómo funcionaría. Supongo que, creo que le secuestran a uno el sueldo, los ahorros y demás, caen sobre otras cosas. Pero sobre el capital humano no. O sea, el capital humano no se puede usar como colateral. Ese es el gran problema. ¿Ok? Reconocido. Todo el mundo sabe eso. ¿Ok? Entonces, básicamente, lo que eso determina haciendo es que los activos familiares sean los principales determinantes para el acceso al crédito. ¿Okay? Entonces, eso es un problema, porque básicamente ustedes tienen una dispersión en la sociedad de activos familiares. Entonces, la gente con mucho más activo tiene acceso a créditos mucho más blancos. Esa es la idea. La idea es tratar de corregir eso. ¿Okay? ¿Por qué? Porque no solamente no se lo pueden usar como colateral, como les acabo de decir, sino que además son inciertos. Ustedes no le pueden decir, por ejemplo, bueno, o le pueden decir, pero es complicado, decirle, no, tranquilo, yo no lo puedo usar como colateral, pero yo le aseguro que cuando yo me gradúe voy a ganar 20 millones al mes, así que le voy a pagar re fácil. No, o sea, el banco no, ese tipo de promesas no se las cree. ¿Okay? Entonces también es muy incierto. O sea, ellos lo saben, eso está sobrediagnosticado. Es básicamente, desde el punto de vista del banco, ustedes tienen que ponerse en los zapatos del banquero, no en los zapatos de usted. Para que siempre la gente está del otro lado del mostrador, digamos. Pero uno se tiene que poner del lado del banquero también. O sea,
Para el banquero es mal negocio, porque no tiene colateral entonces y además es una inversión riesgosa en la persona que quiere adquirir el crédito. Porque dice, yo no tengo cómo sacarle el diploma y revenderlo, y también, incluso si se gradúa, yo no sé cuánto vaya a ganar. ¿Ok? Entonces, desde el punto de vista del banquero, es una inversión riesgosa. Es una inversión riesgosa. Entonces, esa tasa de interés típicamente termina resultando significativamente más alta que para todos los otros tipos de crédito. De hecho, más significativa incluso que una tarjeta de crédito. ¿Okay? Ya son las tasas más altas. ¿Okay? De hecho, hay muchos países que directamente a los bancos ni siquiera se les ocurre, como en Argentina, prestar para educación. O sea, ni siquiera hay un mercado para eso, no existe. ¿Okay? Porque para los bancos no hay negocio. O sea, ni siquiera ofrecen la línea de crédito. En otros lugares sí, si ustedes van a Estados Unidos sí hay. Solamente que a tasas súper altas, pero existe el mercado. ¿Okay? Entonces, típicamente, si eso no se ataca, sabiendo eso puede perfectamente generar lo que se llama una trampa de pobreza intergeneracional. ¿Ok? Es la típica trampa de pobreza. ¿Por qué? Porque si son los activos familiares los que permiten el acceso al crédito y la educación es lo que permite el movimiento, el ascenso social, entonces básicamente, sistemáticamente ustedes quedan trabados en términos de desigualdad. Porque la gente nunca, de niveles socioeconómicos bajos, se logra educar. Porque nunca van a tener acceso al crédito. ¿Ok? Entonces, si esto no se ataca, tienen una trampa de pobreza generacional permanente, sistemática. ¿Okay? Entonces, es el argumento para que los estados busquen resolver eso, típicamente desde el punto de vista del crédito. Por ejemplo, el caso clásico es el ICETEX. El ICETEX da tasas subsidiadas, ¿okay? Especialmente para educación superior. Para educación universitaria, de posgrado o incluso doctorado. ¿Okay? Más allá de las críticas que tenga el ICETEX, no me voy a meter en esas controversias en esta clase. ¿Okay? Yo sé que ICETEX no es la organización más amada en Colombia, pero existe por una razón. ¿Ok? ¿Ok? Existe por una razón. Es como, justo hoy estaba leyendo un buen paper, es interesante porque creo que es muy de los economistas eso, pensar el contrafactual. O sea, como decir, o sea, usted critica mucho ICETEX, pero las cosas serían peor si no existiese. ¿Ok? O por lo menos eso es lo que uno como economista piensa. La gente no piensa así, o sea, uno como economista sí hace ese tipo de pensamiento. O por lo menos, futuros economistas sí deberían pensar así. ¿Ok? O al menos deberían hacer ese esfuerzo. ¿Ok? O sea, si no existiese, las cosas serían peor. Y esto sería el escenario peor. ¿Okay? Entonces, bien, dicho todo eso y por qué la gente se educa más o menos y diferente acceso al crédito, hablemos un poco de esto, que me parece un tema súper interesante. Lástima que, como les digo, en Latinoamérica no se hable mucho de esto. Y bueno, pero estas teorías que han surgido mucho en Estados Unidos, creo que explican en parte quizás por qué no pasa en Latinoamérica. ¿Por qué los empresarios no entrenan a la gente? Es súper interesante pensar eso. ¿Por qué no entrenan a la gente? Además de la educación formal, entonces, hay mucha gente que adquiere habilidades en entrenamiento en el trabajo. Eso pasa mucho en Estados Unidos. O sea, lo que se hace en Estados Unidos es, por ejemplo, el adolescente que no se educa en la universidad dice, no, venga, y le da una instrucciones básicas y empieza a trabajar. Es peculiar eso, digamos. O sea, uno ni siquiera se le cruza por la cabeza que un empresario haga eso. O sea, como que si alguien tiene 18, 19 años, como que el que tiene un negocio lo pone a vender algo y listo, pero no le da ningún entrenamiento. Cero, el entrenamiento es cero. Bueno, esto puede darnos pistas del por qué pasa eso. Entonces, uno, como siempre, piensa esto en términos de costos y beneficios. ¿Okay? La idea es por qué la firma puede decidir entrenar o no entrenar a los empleados. Entonces, típicamente lo va a hacer si los beneficios de ese entrenamiento son mayores a los costos. Una idea simple. Entonces, creo que mucho tiene que ver con esto. ¿Okay? Básicamente, contratar a un instructor o la mayor supervisión y la menor productividad durante el entrenamiento de ese trabajador. Yo creo que mucho tiene que ver con eso. Y entonces eso es lo que uno ve, por ejemplo, cuando uno va a los supermercados y uno ve a los dos cajeros y uno le está enseñando al otro cajero nuevo cómo funciona el sistema y uno dice, pero no lo deberías haberle enseñado en otro momento. Pero claro, lo que está haciendo la firma ahí es tratar de reducir a cero ese costo. Entonces dice, no, así tenga esa pérdida de productividad, quiero que sea la menor posible y
en vez de contratar un instructor, uso el cajero senior, que seguramente senior no es el que lleva 10 años, debe ser el que contrataron hace un mes. Y ya se lo ponen a entrenar. Entonces, como que tratan de bajar a cero estos costos, digamos. O sea, voy a hacer que la persona se entrene, pero que hace que se entrene in situ, y uno como que está en la caja y está como, ¿por qué me tocó a mí? O sea, que se demoran el triple, digamos. O sea, entonces uno sufre como clientes a menor productividad. O sea, es como... Entonces es a lo mínimo, ¿ok? Y usualmente, obviamente, típicamente el trabajador debería aceptar en teoría un salario menor durante ese periodo de entrenamiento. Y obviamente los beneficios de entrenar a la gente son la mayor productividad. Lo que sucede es que yo creo que el empleador latino subestima mucho eso, pero lo subestima un montón. Como que dice, no quiero incurrir en ningún costo y que la productividad sea máxima. O sea, yo creo que se terminan dando un tiro en el pie, digamos. O sea, porque tienen empleados malos que atienden mal, entonces las ventas son malas, digamos. Entonces, creo que les termina pasando eso. Bien, pero esta teoría también tiene, y creo que también explica por qué en Latinoamérica la gente, los empleados no entrena. Está el entrenamiento general, lo que se considera entrenamiento general y entrenamiento específico. ¿Ok? Esta teoría plantea estas dos cosas, que es bien interesante. Dice, general son habilidades que se pueden utilizar en todas las firmas. Entonces, por ejemplo, lo que yo le digo a la gente, digamos, cuando se está educando, por ejemplo, para economía, ustedes están aprendiendo a lo largo de la carrera, en el posgrado y demás, habilidades generales. O sea, yo no sé específicamente en qué industria van a terminar. Eso no lo puedo saber a priori. Entonces, nosotros les estamos tratando de dar las máximas cantidades de habilidades, la máxima cantidad de herramientas para que las puedan utilizar en la máxima cantidad de industria. Pero ya en ciertas industrias le van a dar entrenamiento específico, digamos, que le van a decir, bueno, esto es lo que necesito que usted sepa para desempeñarse bien en este cargo. ¿Okay? Entonces, específicamente son habilidades que solo se pueden usar en la firma que provee el entrenamiento. Entonces, esas son las dos grandes categorías que en la teoría uno debería poder dividir. Entonces, esto a uno le va dando la idea de por qué la gente puede no querer entrenar en Latinoamérica, porque considera que muchas de las habilidades son generales. Entonces, termino entrenando a esta persona y puede terminar usando esas habilidades en las que la estoy entrenando en cualquier otra empresa. Entonces, yo incurrí en todos los costos, pero los beneficios se los lleva el empleado. Yo creo que tiene que ver mucho con eso. Y no le quieren dar entrenamiento específico, ¿ok? Obviamente, en la realidad no es tan difícil, no es tan fácil separar, pero teóricamente sí, ¿ok? Pero sirve para entender dos cosas. Explicar si los empleadores y los empleados están interesados en el entrenamiento y por qué los empleadores pueden estar interesados en retener a ciertos trabajadores y no a otros. ¿Okay? Entonces, supongamos, por ejemplo, un esquema como este. Le voy a explicar cada parte. Entonces, ustedes tienen el periodo de entrenamiento y el periodo post-entrenamiento. ¿Okay? Y vamos a suponer, en este gráfico, estamos suponiendo que este es el entrenamiento general. ¿Okay? Entonces, si el trabajador no es entrenado, siempre vas a tener esto. Entonces, la U es de untrained. Y T es de trained. ¿Ok? Entonces, para el trabajador, si el empleador decide no entrenarlo, él sabe que le va a pagar y el empleado va a ganar esto. En cambio, si yo lo entreno, el empleado debería, en teoría, estar dispuesto a asumir un salario inferior para en el futuro ganar un salario superior. ¿Okay? Muy sencillo. ¿Okay? Entonces, con el entrenamiento general se puede ofrecer a otras firmas, es el chiste de esto, este salario. O sea, básicamente el empleado, en el momento que es terminado de entrenar, puede ganar este mismo salario en cualquier otro lado. En cualquier otro lado, con un entrenamiento específico. Entonces, ustedes pueden, general. Entonces, ustedes pueden suponer un montón de cosas. Pueden suponer que es entrenar al empleado en, de nuevo, habilidades generales. No sé, ser puntual. Cosas sencillas. Entonces, la persona pasó de ser muy impuntual a ser súper puntual y cumplir con la jornada. Entonces, eso después ponen, soy un empleado súper puntual, y eso se puede usar en cualquier empresa, digamos, ¿ok? O ustedes pueden suponer cosas ligeramente menos generales, que yo, programo muy bien. O sea, la persona aprendió en un entrenamiento, que yo, un X lenguaje de programación que se los puede ofrecer a cualquier otra firma, entonces, en la firma X, que lo entrenó en ese entrenamiento de programación,
Bueno, esos retornos se los puedes llevar a cualquier otra empresa, porque sí es un lenguaje de programación que se puede ofrecer a otros lados. ¿Okay? Una cosa es que la persona ya aprendió un lenguaje de programación súper específico, entonces era un entrenamiento específico. Estamos hablando de entrenamiento general. Entonces, los trabajadores típicamente van a pagar por ese entrenamiento, o deberían pagar por ese entrenamiento, recibiendo un salario inferior, en teoría. ¿Okay? Ahora bien, eso en términos generales. Esto es el entrenamiento general. ¿Qué pasa con el entrenamiento ya específico? El entrenamiento específico solo le sirve a la firma. ¿Ok? Entonces, esa firma típicamente va a tener que pagar por ese entrenamiento. ¿Por qué? Porque este mayor salario, ¿okay? Esta es la productividad marginal del trabajador, y este es el salario que una vez a la firma le paga, pero esta productividad solo la alcanza el trabajador en esa empresa. No la puede ofrecer en otros lados. ¿Ok? Entonces, eso es interesante porque ustedes lo... ¿Cómo? Lo que puede ser también de salud porque cada hospital, clínica tiene un protocolo distinto. También, o cualquier otra empresa, digamos, vos también puedes pensar que cualquier empresa vos estás haciendo una inversión en habilidades específicas para esa empresa. Entonces vos te aprendes los protocolos, los procedimientos y demás de esa empresa. Entonces, implícitamente eso viene a ser un entrenamiento específico. ¿Ok? Entonces, a veces te cuesta moverte. ¿Por qué? Porque vos sabés que tu productividad dentro de esa empresa es alta, pero solo dentro de esa empresa. Y la empresa típicamente lo que va a hacer es pagarte un poco más, obviamente. Pero no te va a pagar. Muchas veces la ganancia de la empresa tiene que ver con esta distancia. Porque te puede pagar más, pero la empresa medio que implícitamente sabe que no hace falta pagarte más. Como que estás casi que semi-capturado. Porque tienes habilidades específicas. Estamos asumiendo que esas habilidades no las puedes trasladar para otro lado. ¿Ok? Diferente el otro caso. De vuelta, estos son dos casos polares opuestos. ¿Ok? En la teoría. En la teoría normalmente uno tiene alguna semi-flexibilidad de traslado de ciertas habilidades. ¿Okay? Por ejemplo, hay ciertas habilidades que son demandadas dentro de cierta industria. Pero uno puede suponer, por ejemplo, dar clases. Entonces, la habilidad de dar clases, yo puedo ir a otra universidad pero, y dar las mismas clases. Pero en otros contextos, saber dar clases no me sirve. ¿Okay? Porque las empresas no están interesadas en esas habilidades. ¿Okay? Entonces, depende mucho del sector económico y que el sector económico demande esas habilidades. En los hospitales puede ser, pero puede ser que ciertos hospitales, cierto conjunto de hospitales tengan más o menos los mismos protocolos. Entonces, sí te puedas mover dentro de esos hospitales, pero puede que en otros no, sean completamente diferentes. Entonces, esos otros que tienen unas cosas muy diferentes no aplican. ¿Okay? Entonces, hay que pensar ese tipo de cosas, hasta qué punto es específico y hasta qué punto es general. Qué buena pregunta. Entonces, el empleador, durante el entrenamiento, va a pagar esto, ¿ok? Va a pagar esto, superior al valor marginal del trabajador en este periodo, porque durante el entrenamiento la productividad del trabajador baja, porque está siendo entrenado, pero le paga bien al trabajador. Entonces el trabajador dice, uy, estoy ganando bien a pesar de que no estoy trabajando mucho. Y después, más adelante, le pasa al revés. Su productividad sube, pero en una de esas le siguen pagando lo mismo. En una de esas, como les digo, sí puede ser para mantener los incentivos, el empleador en una de esas sí le paga un poquito más. ¿Okay? Dice, si usted termina su entrenamiento, le pago más. ¿Okay? ¿Para qué? Para darle incentivo a que termine el entrenamiento. ¿Okay? Pero casi con seguridad no le va a pagar esto. ¿Okay? Porque si no, él como que pierde el empleador. O sea, esa es la renta que le gana al trabajador por el entrenamiento específico. ¿Okay? Entonces, esa es la productividad que gana los que tiene el trabajador y en una de esas, o el empleador le paga esto o típicamente le paga un poquito más. ¿Okay? Pero va a ser raro que le suba hasta aquí. ¿Okay? Obviamente, eso en el caso que se queden para que se queden en la firma. O sea, porque si yo y yo sé que le estoy que pagándole un poco más, yo sé que en otras firmas en una se están pagando 10, yo sé que en una de esas el trabajador su productividad es 15 y otras firmas están pagando 10, en una de esas yo le pago 12 para que se quede y no pierda la inversión que hice en su entrenamiento. ¿Okay? Entonces, es casi que un gana-gana. ¿Okay? Porque el trabajador es más productivo y el trabajador percibe esto como una ganancia, la distancia entre estas dos cosas. Entonces termina siendo un gana-gana. ¿Okay?
Pues de nuevo, estamos asumiendo que el caso extremo que la habilidades son específicas, no se puede a ningún otro lado. Entonces, distribuyendo esas ganancias y pérdidas, básicamente, del costo de entrenamiento. El trabajador en general debería pagar por la formación general con salario más bajo durante el periodo de formación. Y la empresa típicamente debe asumir el costo de una formación específica. En la realidad, ¿qué pasa? Eso nos dice la teoría. Eso nos dice la teoría. En la práctica, ¿qué pasa? En la práctica es raro que la gente esté dispuesta a asumir un salario más bajo. Eso es raro. ¿Okay? La gente normalmente no quiere tener salarios más bajos. No les gusta. Entonces, y además las habilidades generales, la idea es que puede ser ofrecida por cualquier empleador. Entonces, típicamente los empleadores no lo hacen. ¿Okay? Típicamente los empleadores no hacen. Típicamente los empleadores tratan de evitar dar entrenamiento de habilidades generales. Se asume que hay otras organizaciones como una universidad, bueno, uno lo está entrenando a ustedes en eso. ¿Okay? Por ejemplo, lo que le acabo de decir, llegar horario. Ustedes ya están acostumbrados a eso, aunque no se den cuenta. Ya están acostumbrados a venir a clase a horario. En teoría, podrían no venir. Lo que pasa es que el hecho de no venir acá no tiene tantos costos. En el trabajo sí. Ustedes no van al trabajo, los echan. Muy sencilla la ecuación. ¿Okay? Pero la idea es que acá se los está entrenando en esas habilidades generales. ¿Okay? Otras habilidades generales muy importantes. Por ejemplo, lidiar con la autoridad. ¿Okay? Eso suena trivial, pero no es tan trivial. ¿Okay? Hay muchos chicos que precisamente de las habilidades específicas que se llevan, que son de la carrera, también está el tema de tener que lidiar con el profesor. Pero ¿qué pasa si ustedes tienen una discrepancia con su profesor? ¿Cómo lidian con eso? Lo debaten, lo discuten, van a alguna instancia superior. O sea, lo mismo va a pasar en una organización. ¿Okay? Entonces, porque en algún momento te van a tener discrepancia con alguno de sus jefes. Eso pasa siempre. ¿Okay? Entonces, ¿cómo uno resuelve esas discrepancias? Bueno, eso es parte de las habilidades generales que ustedes están desarrollando en estos momentos. Lidiar con el profesor, lidiar no solo con el profesor, con las autoridades, con los directivos y demás. ¿Okay? Entonces, la idea es que además de llevarse el diploma ustedes, de economista, además ustedes dicen, bueno, pero ahora ya sé cómo lidiar con el directivo, con el profesor, tuve esta pelea, tuve estos problemas, el tema del trabajo en equipo también, por eso los trabajos se los hacen trabajar en grupo. Eso no es casualidad, desde la primaria y secundaria y la universidad lo hacen trabajar en grupo y uno odió con cada fibra a uno de sus compañeros, pero eso también forma parte del mercado laboral. Uno no va a trabajar siempre con gente que a uno le caiga bien. ¿Okay? Entonces uno tiene que lidiar a veces con gente bastante perezosa. ¿Okay? Y toca empujarla igual. ¿Okay? Bueno, entonces todo eso entra dentro de las habilidades generales. ¿Okay? Entonces las habilidades generales típicamente se entregan en otras instituciones, no en las empresas. ¿Okay? No en las empresas. Las empresas normalmente quieren que la gente ya venga con ciertas habilidades generales ya listas. ¿Okay? En la práctica, entonces, sí es posible que el empleador sí dé entrenamiento específico, pero solamente a gente específica. ¿Okay? Entonces, ustedes van a seguramente llegar a una empresa y la gente diga, ya es economista, entonces a este que es economista le voy a entrenar en estas cosas porque ya tiene estas bases. ¿Okay? Listo, digamos. Eso sí puede ocurrir. Eso sí puede ocurrir. Pero no van a darle, por ejemplo, a alguien que no tiene el título de economista, entrenamiento de economista. Eso no va a pasar. No se van a poner en ese trabajo. ¿Okay? Porque dice, para eso está la universidad, vaya y estudie economía. Chau. O sea, no me meta a mí en ese problema. Pero seguramente, sobre la base de que ustedes saben de economía, les enseñan otras cosas. Porque les pueden decir, no, mira, usted allá de economista estudió Stata, Python, R, pero acá usamos el software, no sé, cualquier cosa, digamos. Ibius. O sea, entonces necesito que se ponga a aprender Ibius. Bueno, entonces les tocará aprender Ibius, porque la empresa usa Ibius. Entonces toca ponerse a aprender Ibius. Entonces, si ellos ya saben que ustedes manejan otros lenguajes, aprender Ibius no es tan complicado. ¿Okay? Pero la idea es que esas habilidades son un poco trasladables. ¿Qué le dice la evidencia empírica de esto? Esa es buena pregunta. Todo lo que voy a hablar en este punto, de nuevo, si uno tuviese más tiempo, uno no tiene tiempo. Todo lo que voy a hablar es para Estados Unidos. Y de nuevo, estoy con ese proyecto de armar un libro de texto, pero costos-beneficios de nuevo. Armar un libro de texto es súper costoso y los rendimientos, los retornos de eso son pocos.
Entonces, para Estados Unidos, los trabajadores sindicalizados típicamente reciben más entrenamiento que los no sindicalizados. Entonces, son típicos argumentos que surgen en torno a por qué no sé, la gente no se sindicaliza. Entonces, ya vamos a hablar del tema de sindicalización. Y voy a tratar de buscar más, porque vamos a hablar de sindicalización en esta clase. Y es interesante pensar por qué la gente se sindicaliza o no se sindicaliza. Y por qué la sindicalización se ha debilitado a nivel global y ahora hay un movimiento de tratar de revitalizarlo a eso. ¿Okay? Una de las razones puede ser esto. En general, siempre se obtienen retornos positivos del entrenamiento general, ¿okay? Pero no mucho del específico. ¿Okay? ¿Por qué pasa eso? No tengo idea. Habría que ver los papers en concreto por qué obtienen ese tipo de resultados. La probabilidad de participar en un entrenamiento proporcionado por el empleador es mayor en las empresas grandes. ¿Okay? Eso también bueno, no es trivial, pero es un poco lógico. Las empresas grandes son típicamente las que tienen más recursos, ¿okay? Y las que tienen con qué financiar esos entrenamientos, ¿okay? La empresa más chiquita es más difícil, ¿okay? Más difícil. La mayor parte del entrenamiento, al contrario de la intuición de la teoría, parece ser bastante general en lugar de específico, ¿okay? ¿Qué puede ser, digamos? Puede ser que las personas digan, no, es que además, estaría bueno ver a qué grupo de gente finalmente se termina entrenando, de acuerdo a cada empresa. Puede ser que precisamente uno de los entrenamientos sea, por ejemplo, como les decía, llega a horario, ¿okay? O lidia con su jefe. Vamos a los famosos ejercicios de entrenamiento, por ejemplo, en las empresas. Qué cosa aburrida. Pero bueno, supongo que a gente le parecerá, a gente de recursos humanos, como que es como wow. A mí me parece aburridísimo, pero aburridísimo. Bueno, eso es parte del entrenamiento general. La verdad es que la gente se quiera, y trabaje en equipo y todo eso. El porcentaje de trabajadores con entrenamiento formal pagado típicamente ha caído en los últimos años. ¿Okay? Ha caído en los últimos años. De nuevo, todo para Estados Unidos. Y obviamente, cuanto más o menos se gana, el retorno es como poquito, honestamente, respecto de la educación general, 2.6%. Comparado con los retornos de la educación general, que son de entre 10 y 15, esto no es nada, digamos. Entonces, creo que también es por eso, quizá, ¿no? Quizá el empleador latino tiene como la idea de que los retornos a esa educación son súper bajos, entonces, ¿por qué voy a incurrir en ese costo? Podría ser. ¿Okay? Y obviamente, un aumento de 10 puntos porcentuales en la cantidad de trabajadores capacitados puede ser, aumenta la productividad de 1.7 a 3.2, que es poquísimo, honestamente. Entonces yo creo que... Y los salarios mucho menos. ¿Okay? Entonces esta es la productividad para la empresa y este es el aumento de los salarios. Entonces creo que no es muy rentable. ¿Okay? Puede ser eso. Y obviamente el capital humano específico aumenta la tasa de desempleo ya que es costoso cambiar de ocupación. Entonces también vamos a hablar de eso. O sea, claro, porque es el otro problema del entrenamiento específico, ¿no? Supongan que ustedes los entrenan en Ibius y están 6 años trabajando por una empresa usando Ibius y el día de mañana, en una reestructuración o algo, la empresa le diga, miren, ya no lo necesitamos, y ustedes van a ofrecer Ibius a otra empresa y nadie está usando Ibius, o sea, por las razones que sea. Entonces, esa habilidad específica en la que ustedes entrenaron 5 años no sirve, no la pueden ofrecer en ningún lado. ¿Okay? Entonces puede pasar algo así. Listo. Y creo que por hoy puedo hablar de este último tema, que también es súper interesante. Este sí es súper interesante. Educación vocacional. Este puede ser el último tema que veamos hoy. ¿Qué es educación vocacional? Es súper interesante esto y muchos países lo han tratado de resolver. Porque una alternativa a la educación, lo que se llama formal, por ejemplo, que uno conoce, primaria, secundaria, universidad, es lo que se le dicen educación vocacional. Todos los países tienen algún estilo de educación vocacional. Típicamente son educación que se adquiere postsecundaria, ¿okay? Y también se llama técnica tecnológica en muchos lugares. Técnica tecnológica. Eso es típicamente fuera de las empresas o con combinación con estas. Por eso a mucha gente sí le atrae. Por ejemplo, suelen ser programas típicamente muy cortitos, de meses, máximo 2 años. Entonces, típicamente esto está apuntado aquí, a ese grupo de personas que uno, desde el punto de vista social, sabe que nunca se va a educar en la universidad. ¿Okay? Que nunca, no tienen tiempo de estar 4 años, o 5, o 6, o 7, o lo que sea, educándose. O sea, porque es muy costoso, el costo de oportunidad es gigante. Entonces, lo que uno asume es, dice, bueno, le voy a ofrecer a usted una cosa chiquita, cortita, pero edúquese un poquitito más. ¿Ok? Un poquitito más. En Colombia, el caso clásico es el SENA. ¿Okay? El SENA, el propósito del SENA era, pues desde sus inicios, era ese.
dar capacitaciones muy cortas, idealmente alineado con las empresas, con lo que las empresas estaban demandando, es el caso ideal. El caso ideal, en casi todos lados, vamos a hablar de otros países también, es la empresa privada financia esta organización pública para que esta organización pública entrene en habilidades que esta empresa necesita. Esa es la idea. ¿Okay? En teoría. No estoy hablando de cómo funciona la práctica, pero la teoría es esa, en todos lados. ¿Okay? En todos lados la idea es esa. Entonces, por ejemplo, hay una plata que va al SENA. ¿Okay? O sea, el SENA es financiado por el sector privado. ¿Okay? Lo que pasa es que es lo que ocurre en la práctica y en todos lados, en muchos lugares, no solamente acá, hay mucha desconexión entre la empresa y este organismo. ¿Okay? Típicamente pasa eso. En Estados Unidos también se llaman community colleges. Community college. Por eso en Estados Unidos ustedes van a escuchar college and universities como una cosa separada. Es porque típicamente el college ofrece cosas muy cortitas y se dedica exclusivamente a educar a la gente, nada más. O sea, la gente no investiga en los college. Que el profesor nunca hace investigación. Solo se dedica a educar a la gente en cosas cortitas. Diferente a la universidad. La universidad la idea es que educa y además se hace investigación. ¿Okay? Y los títulos típicamente son mucho más largos. ¿Okay? Entonces, esa es la gran diferencia. También en el Reino Unido está el sistema que se llama The Apprenticeship. ¿Okay? Que se traduciría como pasantía, pero no son exactamente pasantías. La idea es que se entrena a la gente para que entre a ciertas empresas. ¿Okay? Entonces se llama el sistema de Apprenticeship. En Brasil también está lo que se llama el SENAI, que es el Servicio Nacional de Aprendizaje Industrial. Todos los sistemas de estos son medio parecidos. ¿Okay? Que la idea es que la empresa financia estos organismos. En México, el CONALEP, Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica. ¿Okay? Perú, Instituto de Educación Superior Tecnológica y demás. ¿Qué tienen en común todas estas cosas? Que la idea es enfocado hacia habilidades y trabajos específicos. ¿Okay? Y enfocado en entrenamiento para el trabajo. Entonces, es atractivo porque es una forma de darle una salida laboral rápida a estos chicos que uno sabe que no se van a educar en la educación terciaria, pero por lo menos les doy unas cuantas habilidades para que rápido consiga trabajo. ¿Okay? Entonces consiguen trabajos típicamente ligeramente mejores a que directamente la educación es cero. Esa idea está buena. O sea, en la teoría, cómo funciona en cada caso, funciona muy diferente. ¿Okay? ¿Qué dice la evidencia? ¿Qué dice la evidencia? Bueno, la evidencia en general, estaría bueno hacer una revisión de literatura, de vuelta, si quieren, bueno, ya a esta altura ya los que ya se metieron en su trabajo de investigación es otra cosa, pero típicamente se ha encontrado que sí mejora la empleabilidad. Básicamente que la gente que toma estos cursos, comparado con la gente que no los toma, o sea, básicamente gente de secundaria que no tomó los cursos estos, típicamente sí consiguen trabajo más fácil. Pero también se ha encontrado que las perspectivas futuras parecen no ser muy buenas. ¿Por qué? Porque las habilidades se desactualizan rápido. Es la otra cara de la moneda. Claro, y tiene también sentido, ¿no? Porque a la gente la están educando en cosas muy cortas, entonces ¿cuánto le pueden enseñar a la persona en un semestre, un año? No es mucho, digamos, entonces le dan habilidades súper específicas, pero claro, esas habilidades específicas, a menos que tener una demanda sistemática, digamos, es medio difícil mantenerla actualizada. O sea, lo que le toca a la persona, básicamente, es tomar esos cursos todo el santo tiempo. ¿Ok? Serían como unos cursos de actualización. Para no perder actualidad con sus habilidades. Entonces, es interesante esta literatura de esto por ejemplo, estaría bueno hacerlo con el SENA. De hecho, el SENA, yo sí sé, eso sí lo investigué el año pasado, sí hace mucha evaluación de impacto de sus propios programas. Eso me parece muy sano de parte de ellos. O sea, básicamente se fijan si sobre sus programas que ellos están ofreciendo tienen retornos positivos. Eso está bueno, digamos. Y básicamente lo que les da a ellos, la próxima vez lo voy a agregar acá entre estos estudios, es súper interesante porque como que a la gente le va muy bien, pero casi que siempre condicional a que antes de haber ingresado a estos programas del SENA, la gente más o menos tenía buenas calificaciones. O sea, como que ayuda siempre que la persona más o menos sea buena. ¿Okay? Como que la gente mala, esto no, como que no le termina de ayudar demasiado. ¿Okay? Es súper interesante esos resultados. Bien. Por último, ¿qué críticas tiene todo esto?
¿Ok? ¿Qué críticas tiene todo esto que acabamos de hablar? ¿Ok? Aquí tenemos un par de minutitos. Estas críticas son fáciles de resolver. Básicamente, la gente critica, como le digo esto, porque dice que no todo lo que se aprende es para aumentar los ingresos a futuro. Me parece una crítica trivial. Pero muchas veces es difícil separar lo que es ingreso de lo que son otras cosas. O sea, si a la gente le hace más feliz estudiar. O sea, ustedes, yo creo que podemos medir el día de mañana cuánto se ganan, pero qué tan felices son ustedes más complicado. Qué tan felices lo hizo esto. Entonces, eso típicamente se considera que subestima los retornos a la educación, pero la gente tiene más retornos además de los monetarios. Está bien, pero no me parece tan grave. Hay obviamente beneficios no salariales, tampoco es la super crítica, que van detrás de los buenos trabajos. Por ejemplo, salud, pensiones, cesantía, que no siempre se incorporan en la remuneración. Se considera que entonces se subestiman los retornos a la educación. Me parece medio también tonta la crítica, porque uno puede en la encuesta de hogares preguntarle a la gente o hacer los cálculos. Es un esfuerzo, pero se puede. Sesgo por habilidad, esto ya lo conocen de memoria. No voy a hablar de esto, porque ustedes ya saben lo que es el sesgo por habilidad, pero se sobreestima. Entonces, ¿qué termina priorizando si se subestima o se subestima? ¿Qué sé yo? En la práctica, ¿no? En la práctica. Entonces, hay factores que lo pueden hacer subestimar y hay factores que lo hacen sobreestimar. Ahora, la que sí es interesante es esta crítica. Esto es una crítica clásica. ¿La educación es una señal o es por productividad? O sea, porque básicamente lo que se piensa es si los empleadores usan la educación solo como señal o le interesa la productividad de la gente. Entonces, eso tiene que ver. Entonces, a ver, dado la discusión. Mincer, allá en el 58, cuando ustedes le dicen ecuación de Mincer, recuerden, regresar salario en la educación, eso viene del 58, es algo bastante viejo. ¿Okay? No están haciendo nada revolucionario cuando hacen eso ustedes. Nada, cero. La revolución es cero. Mincer sí decía, hay unos retornos al capital humano. Después vino el modelo famoso, que una vez en alguna clase quizás hayan visto, el famoso modelo de Spence, de que es del 73. Tampoco es muy nuevo que digamos. Que él decía, mire, básicamente lo que usted tiene es que no es que la gente adquiere, básicamente el modelo de Spence asume que la gente adquiere cero capital humano, sino que la gente tiene diferentes habilidades. Y lo que pasa es que la gente con más habilidades es la que es capaz de graduarse, y la gente con menos habilidades no. Entonces, el título lo único que señala es que uno es de alta habilidad, y punto. Entonces, la pregunta es como, bueno, entonces, si no hay capital humano, entonces, ¿para qué educamos a la gente, digamos? O sea, parece que eso tiene un montón de críticas, porque si eso fuese cierto en la práctica, sí, exacto, no, además, ¿qué harían las universidades? No le daríamos ningunos cursos, les daríamos un examen de lógica, de cualquier cosa, sumas, restas, álgebras y demás, pasa el examen, le doy el título y listo, digamos, o sea, no es complicado, o sea, no se darían clases, digamos, o sea, y todo el mundo tendría los mismos títulos, no sé, además, como le digo a todo el mundo, si alguien necesita habilidades de un economista, contrata a un economista, no un odontólogo. Entonces, si hay capital humano, digamos, honestamente. Ahora bien, siempre estuvo este debate, honestamente, pero después vino más adelante estas dos economistas y mostraron teóricamente que no se puede separar. Básicamente que la educación termina siendo, incluso modelándolo, eso hay gente que lo modeló, diciendo, usted no lo puede separar. Es tanto una señal como hay capital humano. Son las dos cosas. Son las dos cosas que... Y usted en la práctica, usted no lo puede separar. Usted no puede separar que es realmente una señal. Hay esfuerzos empíricos. ¿Okay? Hay esfuerzos empíricos. Por ejemplo, un esfuerzo empírico, creo que salió ese paper, si quieren se los consigo. Bien interesante, que es, por ejemplo, qué pasa cuando el mismo título, en vez de que la gente se demore 5 años en graduarse, se demore 4. ¿Ok? Entonces, bueno, o sea, eso es interesante porque dicen, bueno, el título es el mismo, la señal es la misma, pero uno asume que en 4 años se adquiere menos capital humano que en 5. ¿Ok? Y es súper interesante porque les da que efectivamente pasa eso, que el retorno al título baja precisamente porque se educan menos. Se educan un año menos. ¿Productividad o salarios? Sobre salarios. O sea, que los retornos bajan. Entonces, esa es evidencia en favor del capital humano.
O sea, que dice, no es solo la señal. Porque básicamente fue un mismo programa en la misma universidad que hubo una reforma curricular en la que bajaron el número, bajaron un año, digamos. Y estudian la gente que se graduó justo con el título de 5, justo con el título de 4. Y van siguiendo a esa gente. Digamos, y se da cuenta que sí hay una diferencia. Entonces la idea es si hay un tema de capital. Digamos, esa es lo que uno puede argumentar. No es solo la señal. Esto bien, en general uno no le parece trivial, pero bueno, en términos sociales puede que sí. Porque básicamente si es simplemente una señal, entonces el Estado no tiene por qué subsidiar las universidades. O sea, si fueras pura señal, el Estado debería simplemente poner al ICFES a poner exámenes estandarizados y listo, digamos, y no financiar a ninguna universidad. O sea, cerramos todas las universidades públicas. Y en realidad no pasa, digamos, y no pasa precisamente porque sí hay capital humano detrás. ¿Okay? La evidencia empírica, entonces, como dicen, como máximo el 30% se estima, obviamente, no porque hay miles de papers, puede provenir quizá del efecto señalización, quizás, como le digo, esto para Estados Unidos. Y la relevancia empírica puede ser limitada, puesto que los empleadores parecen aprender rápido sobre la productividad del trabajador. O sea, lo que también se ha encontrado, y creo que en cualquier país uno podría conseguir buena evidencia, parece que hay que conseguir datos de las empresas. A las empresas no les gusta que uno lee mucho en ellas. Pero si ustedes son malos, el empleador se va a dar cuenta rápido, básicamente. O sea, si ustedes por los títulos que ustedes tengan, si ustedes llegan al puesto de trabajo y ustedes no llegan a horario, son perezosos, no colaboran, o sea, eso se dan cuenta rápido el empleador y rápido les baja el salario o los despide, punto, digamos. Es muy sencillo, por muchas señales que de entrada se estén dando, ¿ok? Y obviamente también se ha encontrado, y esto me parece fascinante también, lo que pasa es que es conseguir los datos, es que hay una súper alta correlación entre nota académica e ingresos laborales, salariales. Súper fuerte. Entonces eso también les está dando la señal de que si hay diferencia de capital, ¿ok? O sea, porque básicamente el estudiante que en la clase se saca 5, estoy seguro que en el mercado laboral se saca más que el que se saca 3. Pero segurísimo, ¿ok? Para que son intuiciones que uno tiene, pero está bueno tener los datos, ¿ok? Entonces, la señalización típicamente uno asume que juega un rol menor, ¿ok? Sí, hay señalización, pero al final del día hay mucho capital humano detrás, ¿ok? Mucho capital humano detrás. Por ejemplo, debería haber una sección de eso porque es un mecanismo interesante. Las referencias. Ustedes subestiman eso, porque las referencias son súper importantes. La gente que referencia a otra gente, busca referencia a gente buena. No va a referenciar a gente mala. Y digamos, ¿por qué? Porque si uno normal, a menos que uno sea malo, la gente se asume que si uno es malo, uno recomienda gente mal. ¿Okay? Entonces, y fíjense al revés, manda una pésima señal. Si yo le digo que tal persona es buena y termina siendo pésima, eso afecta mi reputación. ¿Okay? Entonces, fíjense, el mecanismo reputacional también funciona ahí. ¿Okay? Son señales. Todas son señales. ¿Okay? Entonces, ustedes no vayan el día de mañana, sugerencia, a pedirle carta de recomendación o poner referencia a gente que ustedes no conocen. Eso manda mala señal, porque a la gente sí la llaman. Ustedes creen que no, pero sí la llaman. Uno sí recibe llamada y dice, ¿usted lo conoce, fulanito? ¿Qué tal es? Él dice que fue monitor de usted. ¿Hizo un buen trabajo como monitor? Ah, no, yo no sé de quién me está hablando. Eso no lo hagan nunca. No lo hagan nunca. Porque manda pésima señal. Y hagan buena letra. ¿Okay? Hagan buena letra en sus trabajos. Porque todas son es un juego de señales. Es un juego de señales. Entonces, ojo. ¿Ok? Bueno, llegamos hasta ahí. Porque después tenemos otro, pero no me quiero meter en eso en este punto. Entonces, esas son las críticas. Entonces, seguramente la clase que viene terminemos con esto. Ah, no, mentira. La clase que viene es el próximo miércoles, no el próximo lunes. Tenemos exposición de la gente de maestría. Lleguen con sus presentaciones y por favor, los de pregrado, lleguen y presten atención a sus compañeros de qué están presentando, qué están haciendo. Hagan preguntas a la gente que está haciendo maestría, eso sí les sirve. Critíquenle a la gente. Esto no se entiende tal cosa, no se entiende esa gráfica, no entiendo qué estás haciendo, para dónde va tu trabajo. Eso sí sirve.
Ustedes creen que son mala gente, pero en realidad están siendo bien. O sea, recibir crítica, uno se tiene que acostumbrar a recibir crítica. ¿Se acuerdan de lo que acabo de hablar de habilidades? Aparte de las habilidades, es que a uno sí lo critiquen. Uno en su trabajo, uno nunca a veces hace, uno mete la pata. No he conocido caso de alguien que no me haya dicho, uy, no, en mi trabajo metí la pata. Todo el mundo, todos metemos la pata en el trabajo. Y es cuestión de poder recibir esa crítica. Entonces, cuando ustedes vengan a presentar y los demás ven que hay algo que no está bien, ayuden a sus compañeros y critíquenlos. ¿Okay? Díganle, eso no está bien, no se entiende, estabas distraído mirando al techo, no sé, o sea, o te pasaste tiempo, o perdiste mucho tiempo en tal cosa. Esas cosas son válidas. ¿Okay? Son válidas. ¿Okay? Entonces, listo, los espero para la semana que viene. ¿Okay? Y, obviamente, la gente de maestría, yo ya les mandé el trabajo hoy. Si tienen dudas, preguntas, me pueden preguntar ahora o me pueden escribir por mail y demás antes de la presentación de la semana que viene. ¿Mm? Listo.